Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a un nuevo encuentro digital de este ciclo desarrollado por mujeres empresarias y habla Pyme Mujer, oportunidades y desafíos en la era post-pandemia. Ya vamos por nuestro cuarto encuentro y les quería comentar y hacer un poquito de contexto como en cada uno de ellos. Que Mujeres Empresarias es una organización que tiene más de 20 años de historia y que ha ido conectando y creando espacios para el desarrollo precisamente de las mujeres en el mundo empresarial. Y por otra parte, en alianza con Habla, que es una aseguradora pionera en ofrecer soluciones integrales en Latinoamérica a través de seguros, garantías y soluciones financieras. Ambas organizaciones lo que están haciendo es tratar de seguir impulsando el emprendimiento liderado por mujeres, emprendimiento donde haya mujeres participando de él, pymes, a través de estos encuentros digitales. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que a pesar de todos los problemas que nos ha traído el COVID-19 y todas las secuelas que fuertemente nos van a seguir golpeando en materia económica, las pymes son precisamente el motor de las economías latinoamericanas y es por eso que queremos ir poniendo temas que son relevantes, que son importantes. Hemos tenido conversaciones profundas, muy, muy interesantes, que los invito a que los puedan repasar también en www.me.cl, que es el sitio de Mujeres Empresarias, y también www.habla.com. Además, cada uno de nuestros encuentros es transmitido a través de Emol TV. Gracias a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes por estar en nuestra sintonía, porque la verdad es que la sintonía ha ido creciendo capítulo a capítulo, así que estamos contentos, felices. Es un equipo que ha trabajado intensamente por tener estos contenidos de alta calidad con muy buenos invitados para que llegue precisamente a las emprendedoras y dueñas de pyme de todo Chile, de Perú y del resto de Latinoamérica. Hoy día tenemos un tema que es muy interesante, un tema central, lo hemos visto probablemente en reportes, pero la idea de este encuentro es que podamos observar algunas miradas desde la experiencia y también desde la expertise que nos guíe a saber cuáles son las oportunidades que existen en la economía que estamos viviendo hoy. Una economía y una sociedad que está bastante convulsionada post-COVID y hemos denominado este encuentro economía y pandemia, y vamos a hablar de modelos de negocio que han capitalizado de manera extraordinaria este periodo, aunque ustedes no lo crean. Yo conozco muchos negocios así, pero es muy interesante que podamos verlo en contexto primero respecto a lo que ha ido sucediendo, qué es lo que se ve venir y también cuáles son precisamente esas oportunidades que podríamos detectar post-coronavirus. Nos va a acompañar Michelle Lavé, que es consultora y economista y va a estar a cargo del análisis, además de lo que vamos a conversar después con líderes de empresas que nos van a contar desde su experiencia cómo los ha afectado esta crisis sanitaria, pero cómo han logrado precisamente reinventar alguna parte de su modelo de negocio y salir adelante. Primero saludo a Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Mujeres Empresarias y a Habla por la oportunidad de poder darles una visión acerca de cómo se ve esta economía post-pandemia y cómo se ve especialmente para las pymes. Perfecto, vamos a estar haciendo ahí todo el contexto con una experiencia vasta que tú tienes. Además, Michelle, yo ya voy a dar tus pergaminos al presentarte cuando vayas a exponer, pero quiero saludar también a Joana Molina. Joana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí y de compartir mi experiencia con todos ustedes y la historia mía y de la compañía y que juntas y juntos sigamos creciendo. De nacionalidad colombiana, emprendedora social. Ya vamos a hablar un poquito más de la perspectiva de Intern Group, ¿no es cierto? EdTech. Así Oye, es. y también vamos a saludar a nuestro invitado masculino, Ricardo Rodríguez, el hombre que nos acompaña desde Perú. Está Ricardo, ¿verdad? Es un honor estar con todas ustedes y poder presentarles un poquito más de lo que hemos hecho y cómo se ha podido dar esta transformación. De verdad va a ser súper rico poder compartir con todas y con todos ustedes. Ya les voy a contar un poquito más de Ricardo. Él es inventor, diseñador, impulsor de tecnologías inclusivas. La verdad es que tiene una experiencia muy interesante con Pix Corp, así que bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Voy a partir, como les decía, hablando un poquito de los pergaminos de Michelle, antes de dejarla para que nos entregue su visión más global respecto a todo lo que hemos vivido en cuanto a la economía, cómo nos ha impactado el COVID. Nosotros también en Chile tuvimos un estallido social, así que veníamos ya con movimientos desde antes. Michelle es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en economía de la misma universidad y tiene más de 20 años de trayectoria en el área económica.
ha desempeñado funciones en consultores como Fontaine y Econsult, y también llegó a desempeñarse como economista jefe de Econsult, y hoy día trabaja de manera independiente, pero además es una mujer muy activa, es columnista del diario La Tercera, un medio muy importante para nosotros, también en Libero, y bueno, a mí me ha tocado la suerte, Michelle, de entrevistarte en varias oportunidades. Déjenme contarles qué ha pasado. Tuvimos, y aquí me voy a ir a la parte, voy a ir al revés de lo que se suele hacer de que uno va desde el país hacia el mundo, yo voy a ir desde el mundo hacia nuestros países. ¿Qué es lo que hemos tenido a partir del año 2020? En realidad desde el 2019, por eso se llama COVID-19, tuvimos una crisis a nivel mundial, una crisis sanitaria que tiene que ver con una pandemia. Probablemente no nos esperábamos y no habíamos imaginado nunca el nivel de pandemia que sufrimos a nivel de los países completamente cerrados, ¿no es cierto?, con lockdowns, o sea, totalmente clausurados para evitar mayores contagios, gente muerta, hospitales colapsados. Y la verdad es que esta crisis genera una incertidumbre gigantesca en el mundo, incertidumbre que además se traspasa no solo a lo sanitario, se traspasa a lo económico, y al ser una crisis económica, fruto de una crisis sanitaria, se producen muchas pérdidas, pero también se producen muchas oportunidades. Toda esta historia ustedes no solo la conocen, la han vivido, y por eso quiero hablarles un poquito más de lo que es la economía en la era post-pandemia. Y la era post-pandemia es probablemente ahora algo post-pandemia, todavía estamos con pandemia, todavía tenemos nuevas cepas dando vuelta, tenemos una cepa delta, ¿no es cierto?, que está afectando con mucha fuerza a muchos países, pero gracias a Dios ya tenemos algunas vacunas que nos han ayudado a enfrentar esta. ¿Qué es lo que pasó? En muy cortito, tuvimos en 2020, en 2019 empieza la pandemia en China, ¿no es cierto? Se traspasa al resto del mundo. En 2020 tenemos un shock de producción, como se tiene que cerrar las ciudades, se tienen que, ¿no es cierto?, clausurar las salidas, el transporte, se produce una caída en la producción mundial, pero a la vez, como no se puede salir a trabajar, se produce una caída también en los ingresos de las personas, que genera una caída en la demanda. El año 2021 se empieza, a finales del 2020, ¿no es cierto?, se descubre la vacuna y se empieza a aplicar a finales del 2020, principios del 2021, y esta vacuna lo que permite es empezar a volver a una realidad más normal, de alguna manera, y este apoyo que dan las vacunas, más el apoyo económico con que salen los países, estos paquetes fiscales, paquetes de ayudas, transferencias, lo que generan es que los ingresos de las personas empiecen a aumentar de a poco, en principio con las ayudas fiscales, posteriormente también con la recuperación de los empleos, empieza a aumentar la demanda, pero la producción va rezagada porque tuvimos un año de producción baja, y por lo tanto lo que se produce es escasez de productos, escasez que dura hasta el día de hoy en algunos productos, y eso lleva a un alza de precios a nivel internacional. Cuando uno ve los números, lo que puede observar es que desde una caída de 3,1% en el mundo como crecimiento económico, pasamos a un crecimiento el año 2021 de 5,9%, y se espera que el mundo baje a 4,9% el 2022. Latinoamérica sigue el mismo ritmo del mundo, pero bastante más profundo. La caída, en vez de ser un 3,1, es un 7% el año 2020. La recuperación también es más fuerte, 6,3% el 2021, pero lo más llamativo es que tanto en Latinoamérica como en cada uno de sus países, la recuperación para el año 2020 es mucho más débil que para el mundo. En el mundo dijimos que pasábamos de 5,9 el 2021 a 4,9 el 2022, y la verdad es que en Latinoamérica vamos a pasar de 6,3 a 3. Lo mismo sucede con los países. Perú pasa de un crecimiento de 12%
este año a 3%, Colombia de 8% a 3%, Brasil de 5,2 a 1,5 y nosotros pasamos de 11% este año estimado a 2%. Estamos hablando de que lo que genera esta pandemia es una recuperación que se basa en recuperar el empleo, pero principalmente en las ayudas fiscales, y esas ayudas fiscales, por lo tanto, lo que generan es que sea una recuperación basada en consumo y no en inversión, y como no es una recuperación basada en inversión, se apaga muy rápido. Por lo tanto, lo que tenemos es una situación en Latinoamérica bastante más difícil que para el resto del mundo, porque la economía en Latinoamérica basa su recuperación en consumo y no en inversión, y por lo tanto es una recuperación de muy corto plazo. Y eso es algo que uno tiene que considerar a la hora de buscar oportunidades. Hay oportunidades, pero ojo, la demanda va a estar lenta después de este año. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que enfrentamos los países? Ciertamente el riesgo inflacionario en Chile ya lo estamos viviendo, especialmente porque hubo retiros de fondos de pensiones que aumentaron la liquidez de las personas muy por sobre las ayudas estatales. Hay un riesgo de que Estados Unidos normalice o suba sus tasas de interés más rápido de lo que se esperaba inicialmente. Hay claramente un riesgo en China. China ha estado con problemas en sus empresas constructoras, no solo en Evergrande, que fue con quien empezó, sino con otras empresas. Tiene problemas energéticos también. El carbón ha subido mucho de precio y han tenido que empezar a usar petróleo, que es mucho más caro, y por lo tanto, con su crisis energética y además cortes de energía que han generado, han tenido que parar las fábricas y esto genera un cambio, un corte en la producción, no solo en China, sino en el resto del mundo, donde hay escasez de chips, hay escasez de materiales para autos, hay escasez de materiales para computadores y, por cierto, dicen que también va a haber escasez de juguetes esta Navidad. Existe el riesgo también de que vengan nuevas cepas del virus COVID o de otros virus. Recordemos que lo que hizo este virus COVID es generar una demanda por un bien nuevo que eran las vacunas y por lo tanto probablemente de la misma forma que nace el COVID pueden nacer otras cepas, otros virus que podrían afectarnos a futuro y por lo tanto hay un riesgo sanitario de por medio. Si a esos riesgos les sumamos los que tenemos en Latinoamérica, elecciones, en el caso de Perú, recientes, que tienen un presidente nuevo, que además es un presidente que ha estado innovando, por decirlo de alguna manera, en términos de sus políticas económicas. Se esperaban que las políticas económicas de él fueran bastante menos ortodoxas y han sido bastante más ortodoxas de lo esperado, aunque últimamente ha empezado nuevamente a cambiar, no sabemos qué va a pasar. Y en el caso de Chile venimos saliendo de una crisis que es una crisis social, una crisis que es de alguna manera una crisis que se ha aprovechado por otros sectores de alguna manera más antisociales y que por lo tanto han puesto en riesgo la institucionalidad de nuestro país. Y por otro lado, estamos en un proceso convencional en términos de que se ha elegido una convención para poder generar una nueva constitución y eso genera gran incertidumbre regulatoria e institucional. Por lo tanto, el escenario para cualquiera que tiene una empresa y especialmente para las pymes es un escenario que yo lo llamaría líquido. Puede ser que en un momento estemos arriba de la ola y al momento siguiente inmediatamente la ola nos aplasta y por lo tanto es un escenario que por cierto tiene muchas oportunidades. Los escenarios de crisis, los escenarios de incertidumbre son escenarios con grandes oportunidades pero también con grandes riesgos. ¿Quiénes han salido ganando con esta pandemia? Ciertamente los grandes ganadores son los que están cercanos al área digital, especialmente las empresas que han ayudado a que todos nosotros
podamos adaptarnos a esta nueva realidad, que es la realidad post-pandemia. ¿Qué viene ahora? Probablemente aquellas empresas que nos ayuden de alguna manera a empezar este nuevo ciclo, que probablemente va a ser un ciclo mezclado de lo que era antes de la crisis y post-crisis. ¿Dónde está la magia? Bueno, la magia de alguna manera de esta crisis, y aquí es donde los quiero dejar a ustedes con una tarea, es que hay muchos que han perdido empleo, hay muchos que han perdido, ¿no es cierto?, oportunidades. Lamentablemente hay muchas empresas que han quebrado por el camino. Pero cuando ustedes estén en esa situación, hay que entender que el no tener nada detrás da una libertad para emprender que no tienen aquellos que sí tienen algo detrás. Los grandes emprendimientos nacen de personas que no tienen nada que perder. Por eso, los empleados, aquellos que trabajamos con sueldo, nos cuesta demasiado emprender, y por eso ustedes que están en libertad de emprender tienen una ventaja sobre nosotros. Esa es su oportunidad y definitivamente es su momento. Gracias, Michelle. Bueno, aquí yo soy emprendedora, así que me siento muy tocada por lo que tú estás diciendo. A ver, cuando hay esta inestabilidad, también me gustaría preguntarte un poco bajo tu perspectiva y tu expertise, ¿qué pasa con las empresas que saben adaptarse mejor al cambio? Porque hemos escuchado incluso desde el World Economic Forum que hoy día la adaptabilidad parece como la gran característica que debemos tener tanto trabajadores como las mismas organizaciones. Probablemente una organización más pesada le cuesta un poco más adaptarse. Para nosotros los emprendedores, los que tenemos empresas más chiquititas, probablemente esto es un poco más fácil. Pero ante tanta incertidumbre, y lo mismo que estás diciendo tú, esta escasez, esta alza del dólar que ha sido sostenida, una inflación que se ve que va a ser a nivel mundial, ¿no es cierto? También relacionada un poco a la escasez y a todo lo que hemos vivido, y los movimientos políticos que también generan muchos cambios sociales, y no solo en Latinoamérica. ¿De qué manera uno puede realmente pensar en que la empresa se puede adaptar? Uno escucha quizás como volver al propósito, tomar en consideración, no sé, nuevos dolores, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que hay dos temas importantes. Uno, hay que entender que tienen que haber condiciones básicas, y sin esas condiciones básicas, cualquier capacidad de adaptación es inerte, porque la condición básica es el derecho a propiedad. Si no hay derecho a propiedad, tarde o temprano van a morir todas las pymes, van a morir todos los emprendimientos, porque no hay seguridad de poder apropiarte del fruto de tu trabajo. Y por lo tanto, si partimos de la base de que el derecho a propiedad se respeta en adelante, entonces tienes un camino libre. ¿Y cómo está ese camino? ¿Cómo lo haces? Bueno, no solo en el emprendimiento, sino yo te diría hoy día es el gran dilema de la educación de los jóvenes, que hemos pasado de una era de cambios lentos y adaptación lenta a una era de cambios rápidos y adaptación rápida. Una era en que hay niños que son youtubers y ganan mucho más que un científico con muchos años de experiencia. ¿Qué significa eso? Que yo creo que de aquí en adelante, no solo para las empresas, la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas va a generar los ganadores. Y pasa lo mismo en las empresas. Las empresas que se puedan adaptar a las situaciones nuevas son las ganadoras. ¿Y eso qué significa? Viajar liviano. ¿Cómo viajar liviano? Tratar de que los costos fijos, esos costos que nos ahogan en los momentos en que hay cambios en la demanda, no sean tan altos. Ojalá, ¿no es cierto?, estructuras livianas, aprovechar las ventajas de la tecnología para no tener que, y es lo que está haciendo hoy día la mayor parte de las empresas, deshaciéndose un poco de la infraestructura física que no necesitan necesariamente y que se dieron cuenta que pueden reemplazar, por tener gente que es capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, adaptarse. Y ojo, y esto no significa necesariamente gente joven. Hay gente joven que es incapaz de adaptarse, como hay gente muy adulta, de mayor edad, que se adapta mucho más fácilmente a los cambios. Por lo tanto, lo que necesitamos es un enfoque distinto, y ese enfoque es que uno debe revisar su misión y su visión todos los días y ver cómo cumplir esa nueva misión y visión con las herramientas que tienes en el momento, satisfaciendo aquella necesidad que encontraste que era tu nicho. Si no logras
mantenerte satisfaciendo esa necesidad, porque esa persona va a ir cambiando en el tiempo, vas a ir perdiendo tu negocio, tu nicho. Y por lo tanto, hoy día, que es un tiempo de cambios rápidos, necesitamos ser capaces. El que primero cambia, el que primero satisface la necesidad, es el que se queda con el mercado. Probablemente. Michelle, vamos a seguir conversando, pero me gustaría darle la palabra ahora a Ricardo Rodríguez. Bueno, ya lo presentaba, él es de Perú, es inventor, diseñador, creador, principal impulsor de tecnologías inclusivas en su país, ingeniero mecánico eléctrico de profesión, con una maestría en ingeniería mecánica eléctrica. Es un emprendedor social, tiene mucha experiencia, pero es hoy por hoy socio fundador y actualmente CEO de PixCorp, que es una empresa peruana de prótesis de impresión 3D, que tiene una misión bien clara, hablando de la misión que nos mencionaba la Michelle, y es que puedan efectivamente existir prótesis y elementos asequibles para todas las personas que lo necesiten para poder mejorar, por supuesto, su calidad de vida, pero también utilizando herramientas tecnológicas. Ricardo, cuéntanos un poquito más, por favor, de PixCorp. Muchas gracias, Elena. Y bueno, encantado de poder compartirles un poco la historia de Pixet. Pixet nace con un propósito bastante personal. La verdad, desde muy pequeño estuve ligado a lo que era la discapacidad, desde un familiar mío, el hermano de mi madre, y algo que entendí con él, que era una persona con discapacidad tanto a nivel intelectual como física, era que el estar en una silla de ruedas no lo limitaba. Si él quería prepararse un sándwich, si quería ir a la tienda, si quería, no sé, hacer lo que él quería dentro de la casa de mi abuela, él era capaz de hacerlo y capaz de realizarlo. Pero la cruda verdad ahí es que cuando a mí me tocó cerca de los 12, 13 años acompañarlo a una cita médica, me di cuenta que esa persona que yo veía que era capaz de desarrollarse totalmente, cuando nos enfrentábamos a la sociedad, el tener que esperar un vehículo, un taxi, algo que nos llevara para su control médico, pasaron cerca de hora y media y nadie quería llevarnos. Y en ese momento cometí una pequeña imprudencia y le pregunto a mi otro tío que nos está acompañando, le digo, ¿por qué no paran? ¿Por qué no se detienen los vehículos? Y mi tío que estaba ahí también me dice, es por mí, no me quieren llevar. Entonces, ese mensaje fue muy fuerte y lo que yo entendí en ese momento es que la discapacidad como tal es algo que es externo a la persona, que se genera a partir de varias barreras, desde la persona, sumando a la sociedad, sumando a la familia, sumando al entorno. Entonces, la discapacidad no está únicamente en la limitación física o en la condición física de la persona. Entonces, con ese propósito es que nace Pixet, de poder brindar herramientas y tecnologías para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse de diferentes formas, entendiendo que ya hacen sus actividades, que ya se desarrollan, que ya hacen sus tareas, pero brindarles una herramienta que les permita hacerlo de una forma diferente, en un tiempo diferente, ¿no? Entonces, y aparte, también considerando los elevados costos que a nivel LATAM y a nivel mundial hay por una prótesis. No estamos hablando de que una prótesis biónica podría llegar a costar $85,000 a nivel mundial. Nosotros hemos desarrollado dispositivos que de esa misma categoría y con una mayor funcionalidad podrían estar alrededor de los $7,000, no más. Que si bien es un número elevado, no es tanto y se hace mucho más accesible. Entonces, con ese propósito, con esa mentalidad es que nosotros trabajamos y sobre todo en cómo se percibe y cómo se siente la persona una vez que tiene su prótesis y que puede hacer una actividad que quizás nosotros pasamos el día a día y la dejamos pasar desapercibida como agarrar un vaso, ¿no? Entonces, esa percepción propia de la persona cambia muchísimo. Pero cuando llega marzo del 2020, ¿no? Nosotros estábamos ya avanzando muchísimo, habíamos logrado algunos fondos en Perú como Startup Perú, habíamos logrado algunos financiamientos también a través de empresas privadas por el propósito social de Pixet y veníamos avanzando mucho en la conexión con los médicos, que es justamente el sector que más nos interesa trabajar con ellos, trabajar en alianza. Habíamos logrado alianzas incluso con algunas clínicas, hospitales, y recuerdo muchísimo que este trabajo había empezado a dar sus frutos en febrero del 2020.
tanto así que hacia el 11 de marzo del 2020 nosotros tuvimos la primera presentación oficial frente a cerca de 80 médicos cirujanos, ¿no? Que estaban interesados justamente en trabajar con la tecnología de Pixel acá en Perú. Y el 16 de marzo Perú entra a la cuarentena y a la restricción social obligatoria, ¿no? Entonces, todo ese panorama cambió. Pero había un trasfondo mucho más fuerte. Como inventor, como ingeniero, como diseñador, eh, estoy en muchas comunidades internacionales y ya se veía un poco el pánico que había en Italia, que había en España, ¿no? Algunos ingenieros pidiendo ayuda con algunos diseños de equipos de protección personal, otros pidiendo con las válvulas, las cánulas de alto flujo. Entonces, parecía una historia de terror, pero que se veía súper lejana hacia Latinoamérica, ¿no? Y mucho más hacia Perú, ¿no? El caso cero en Perú llegó muchísimo, o sea, se informó muchísimo después de lo que había sucedido, ¿no? Entonces, cuando veo esta inquietud de estos grupos de makers, de inventores, de ingenieros, empiezo a preguntarles también qué es lo que está sucediendo, o sea, cuál es la realidad y por qué, por ejemplo, están pidiendo diseños de protectores faciales. O sea, si es un insumo, un equipo de protección personal que debería haber por legislación dentro de los hospitales, dentro de las clínicas. Y lo que nos dicen es, se ha caído toda la cadena, no hay frontera que esté abierta que nos pueda traer. Entonces, entiendo esa gravedad y cuando nos toca vivir a Perú, lo que nosotros dijimos es, ok, no vamos a poder seguir atendiendo a nuestros usuarios, tenemos usuarios que están en espera, pero podemos seguir haciendo algo, podemos usar esta tecnología, esta capacidad de equipo, esta capacidad de diseñadores, de ingenieros que tenemos y hagamos algo. Y contactamos con los médicos, con algunos de los médicos que ya trabajaban con Pixel y les dijimos cómo están. Y nos contaron cuál era la realidad en ese momento y empezamos nosotros a crear diseños de estos equipos de protección personal y a brindárselos. Pero ya se imaginarán que esto pues fue creciendo y se hizo una ola bastante grande de médicos que necesitaban esos equipos de protección porque ya todas las fronteras se habían cerrado también hacia Perú. Entonces, no teníamos una capacidad tan fuerte como para poder atender esa demanda y aparte nuestros usuarios nos demandaban la atención psicológica porque también brindamos un acompañamiento psicológico, así que empezamos, por un lado, nuestro equipo de desarrollo empezó a crear toda una plataforma digital para atención virtual, para poder hacer monitoreo de sesiones, para poder hacer monitoreo de ejercicios. Por otro lado, nuestro equipo de ingeniería empezó a trabajar en las cánulas de alto flujo, en los protectores faciales. Por otro lado, nuestro equipo de diseño empezaba a trabajar en nuevas formas de cómo implementar en las prótesis microcontroladores que permitan desde nuestro sitio poder evaluar el funcionamiento de las prótesis que esté bien sin necesidad de que los usuarios se acerquen a nosotros. Entonces, todo este trabajo se hizo y a lo largo de todo eso fuimos encontrando aliados, organizaciones, empresas privadas que se sumaron y frente a eso nosotros pudimos ayudar a cerca de 27,000 médicos acá en Perú. En verdad eran cerca de 26, 28 hospitales que pudimos apoyar en todo el país. Y fue súper gratificante que posteriormente, o sea, estos médicos con los que nosotros habíamos estado trabajando con el tema de las prótesis, luego nos enteramos que indirectamente también habían recibido el protector facial de Pixel, ¿no? Y hace poco es que recién hemos podido volver a reconectar con este espíritu de colaboración hacia la parte de prótesis biónicas y digamos, este break, este respiro dentro de la parte de diseño nos ayudó muchísimo para ordenar muchas ideas que teníamos pendientes por hacer. Esas ideas que a veces el día a día no nos deja, que a veces el día a día no nos permite desarrollar, y logramos un hito muy importante con Pixel, que fue hacer la primera prótesis biónica impresa en 3D con articulación de codo para personas que tienen un truncamiento a nivel del hombro y también permitir incorporarle el IoT. Entonces, poder a partir de ese momento vigilar toda la funcionalidad de la prótesis gracias al Internet de las Cosas. Entonces,
súper potente el llevarnos como mensaje que el propósito sea tan fuerte, en este caso el de nosotros, poner la tecnología al servicio de la sociedad, que trascienda de uno mismo, que trascienda de la misma iniciativa, que trascienda del mismo proyecto, que trascienda de la misma empresa, y que el propósito sea tan fuerte que ayude a masificar el impacto, porque algo que yo siempre les digo a los chicos y que tratamos de que esté siempre en el ADN, trabajemos duro para poner la tecnología al servicio de la sociedad, porque tarde o temprano, bajo la modalidad del paying it forward, eso se va a ver retribuido, porque en ese momento de desesperación, lo que fluyó en nosotros es el espíritu de innovación. Nosotros tenemos el lema de innovar constantemente para mejorar día a día la calidad de vida de las personas, y eso es lo que nos ayudó muchísimo en este escenario que, bueno, creo que todos conocemos, y la verdad nosotros estamos muy felices de haber podido seguir sumando en ese espacio. Ricardo, súper interesante lo que nos estás contando, nos das una mirada muy cercana de lo que hemos tenido que enfrentar cada uno desde su vereda, pero hablas de la colaboración como un punto de inflexión interesante. Me gustaría explorar un poquito más en eso, que me dieras un poquito más de insight, porque uno puede ver que, por ejemplo, ha existido obligatoriamente y a raíz del COVID, por ejemplo, colaboración entre el Estado y organizaciones científicas, que era algo que probablemente antes era mucho menos común y era menos visible. En el caso de la empresa, en el caso de tu empresa y además con la tecnología, ¿de qué manera fueron dándose esos procesos de colaboración y qué tan determinantes fueron para esta reinvención o para poder seguir con el propósito adelante? Definitivamente como científico, déjame decirte que estás en todo lo cierto. O sea, ver una vinculación Estado-tecnología, Estado-ciencia, era muy difícil de ver, de percibir en LATAM. Y mucho más, creo, en Perú. O sea, muchas veces se relacionaba solamente a la ciencia con la academia, sin considerar que teníamos empresas como Pixet que estaban con un ADN de I+D+I dentro. Y cuando empezó esto a revolucionar, lo primero que nosotros dijimos es, y lo primero que se vio es el Estado está tratando también de ver los temas que ellos están abordando en estos momentos, y nosotros más bien nos centramos muchísimo en una colaboración de privados a privados y empezar a trabajar de esta manera. En ese punto entran las organizaciones sociales, las ONGs, y sirven como un ente articulador muy potente para poder masificar el impacto. Y cuando se da esta junta de dos componentes de sector privado que están trabajando con un mismo propósito y una organización como una ONG que se suma a esto, empezaron a sumarse incluso influencers peruanos para poder llegar a ciertas metas, y luego el Estado viene y dice, ¿qué necesitas? Yo ahorita todos mis recursos a nivel económico, a nivel financiero, están dedicados en esto, pero ¿qué necesitas? ¿En qué poco podríamos nosotros ayudarte? Y ahí es donde se hizo algo muy potente, que fue habilitar los pases de traslado, de tránsito, justamente para los equipos que estábamos sumando en esto, ¿no? Había muchísimas empresas que estábamos trabajando, universidades que estaban investigando también distintos desarrollos, y para nosotros los pases de tránsito significaron una ayuda así increíble, porque era de tal magnitud que en las primeras semanas de todo esto, el pase de tránsito incluía incluso en el caso de que no pudiésemos nosotros trasladar porque no teníamos movilidad o porque los taxistas quizás estaban un poco complicados justamente por todo el tema de la pandemia, eran las mismas fuerzas policiales o armadas las que nos ayudaban a trasladar a los equipos para poder seguir haciendo y produciendo esta ayuda que nosotros veníamos haciendo para los médicos. Qué increíble, ¿ah? Como la colaboración al final también fue ahí muy forzada y por lo tanto hoy Sí. día uno debiera pensar también, y eso me gustaría que lo abordáramos después, en estas lógicas un poquito más integradas también cuando uno piensa en reactivación económica, ¿no? Pero quiero darle la palabra a Joana Molina, ya la presentaba también al comienzo, es colombiana, emprendedora social, también empresaria, mentora, inversionista, ángel y activista, cofundadora y directora de impacto en The Intern Group, una EdTech, que ya le vamos a preguntar lo que significa eso, con más de 10 años de experiencia conectando
talento con oportunidades que impactan a decenas de miles de personas en más de 120 países. Joana, te dejo la palabra y dime primero qué es una EdTech, para quienes no lo saben. Bueno, feliz de acompañarlos, Elena. Una EdTech es una empresa de tecnología y de educación. Pero déjenme empezar un poquito, igual que Ricardo, con de dónde nace la compañía. Y creo que en eso nos asemejamos bastante y es todo también partiendo de una necesidad o de una oportunidad propia. Yo estudié, soy colombiana, no sé si se nota por mi acento, estudié finanzas, hice una maestría en mercadeo, me fui en algún momento de mi vida, interrumpí la carrera profesional para aprender inglés en Europa y quería practicar algo, quería hacer algo adicional, quería tener conocimientos sobre cómo funcionan las finanzas en Inglaterra y hacer una práctica y esa oportunidad no estaba presente para mí, pero me encontré con David Lloyd, que es un británico chileno, mi cofundador, quien había tenido esa oportunidad y que le había abierto muchísimas puertas. Entonces, así es como nace la compañía cuando decidimos ayudarle a las personas a que puedan tener este tipo de experiencias. The Intent Group es una compañía, es una empresa con un altísimo impacto social. Nuestro propósito es inspirar y motivar a la gente para que se salga de su zona de confort y pueda desarrollar su potencial. Tenemos una premisa y es que el talento está en todas partes, está distribuido, digamos, de forma igual en todo el mundo, pero las oportunidades no. Y nosotros queremos ser esa compañía que ayuda a cerrar esa brecha entre el talento y las oportunidades. Y la forma en la que expresamos ese propósito es a través de prácticas que pueden ser presenciales o remotas. La compañía lleva ya 10 años. Durante estos 10 años es una compañía chilena, pero que también tiene presencia en diferentes partes del mundo. Tenemos más de 3.000 empresas aliadas que han recibido a nuestros candidatos. Hemos tenido más de 14.000 candidatos haciendo sus prácticas en más de 70 ciudades en el mundo, obviamente incluyendo Santiago de Chile. Y nuestro eslabón en la parte de educación es el tema de la empleabilidad, cómo ayudamos a que los jóvenes puedan tener ese primer empleo y ayudar a aumentarles la empleabilidad. Trabajamos muy de la mano con universidades, hemos construido más de 120 universidades aliadas que son quienes patrocinan a los estudiantes, nos envían a sus estudiantes. Y el tema que nos trae hoy es la reactivación. Y con eso quiero contarles qué nos pasó con la pandemia, porque prepandemia éramos una compañía con sedes en 15 ciudades alrededor del mundo, como Hong Kong, Shanghai, Santiago de Chile, Nueva York, Londres, Dublín, Madrid. Y el producto era 100%, nuestro servicio era 100% presencial. Las personas llegaban a hacer su práctica presencial, los recibíamos, les ayudábamos. Éramos una empresa no EdTech, sino travel, EduTravel, educación con viajes. Y viene la pandemia y nos quedamos con más de 1.000 jóvenes que estaban listos prácticamente con sus maletas empacadas y no tenían a dónde ir. Entonces ahí como que sale lo mejor también de los emprendedores y de los equipos de trabajo y en menos de 6 semanas lanzamos nuestro nuevo producto que es de prácticas remotas, donde a estos mismos 1.000 que no podían viajar y que estaban la mayoría en cuarentenas alrededor del mundo, se los ofrecimos y los conectamos con las empresas de forma remota. También creamos una plataforma de aprendizaje en línea que se llama LMS con el equipo de trabajo. Fue una plataforma sí, que lanzamos en cuestión de 6 semanas y también pusimos un tema de inspiración para que los jóvenes a través de diferentes sesiones virtuales puedan generar comunidad, puedan aprender, puedan inspirarse. Esto es algo que queríamos hacer antes de la pandemia, pero que las empresas no estaban listas. Cuando les decíamos, ¿quieres tener un practicante, pero de forma remota? Se asustaban. Y eso, pues, la pandemia nos obligó a todos a aprender a trabajar de forma remota. En este momento ya hemos tenido más de 2.000 personas haciendo ese programa remoto. Y algo que hemos visto en estas empresas aliadas que les quiero compartir hoy son como 3 grandes tendencias. La primera es el tema de la transformación digital. Las compañías estamos
abrazando la tecnología, nos tocó abrazar a la tecnología y transformarnos digitalmente, dar como un salto cuántico casi en temas de transformación digital, de ventas online, de tener las tiendas a través de las redes sociales, de tener una presencia mayor. Yo en este momento incluso estoy haciendo un curso de transformación digital y veíamos que, por ejemplo, en los últimos 20 años, China pasó de no ser nada representativo para el mundo en cuanto a la economía a ser una gran potencia y la razón es esa, abrazó a la tecnología. Y nosotros en nuestros países en América Latina podemos y debemos hacer lo mismo. A muchos nos da miedo y los cambios siempre dan miedo, pero si vimos algo, hemos visto algo en esta pandemia es que incluso hasta los abuelos y abuelas aprendieron a manejar Zoom y eso es parte de la transformación digital. Como empresarios nosotros podemos abrazar esta tecnología, escuchar a nuestros clientes, tener una mejor presencia en redes, esa es una. La otra es en cuanto al talento, como lo que les estoy diciendo, el talento está en todas partes y por consiguiente podemos contratar personas en cualquier parte del mundo y al mismo tiempo los jóvenes y el talento va a poder conseguir empleo en cualquier parte del mundo. Entonces, como empleadores, debemos invertir en esa marca empleadora para que quieran pertenecer a nuestro equipo. Y eso me lleva a la tercera y última que les quería compartir y es sobre el propósito y cómo consumidores, los miembros del equipo, colaboradores, todos quieren tener una contribución que impacte positivamente al mundo. Nosotros como empresarios, como emprendedores, debemos tener eso muy presente y de cierta manera eso fue lo que nos ayudó durante la pandemia. No solamente el tema de ser ágiles, de tomar decisiones rápidamente, flexibles, de adaptarnos, sino ese trabajo en equipo y tener un equipo de trabajo que verdaderamente tenga una convicción profunda en nuestro propósito. Es dar ese resultado extra que hace que los resultados puedan ser extraordinarios. Yo estoy muy inspirada con Ricardo cuando estaba escuchándote porque Ricardo no hace prótesis. Él lo que hace es usar la tecnología para vender independencia, dignidad, inclusión para las personas que tienen capacidades diferentes. Él les vende esperanza y cuando uno se conecta de esa manera con las compañías, pues ¿quién no va a querer trabajar y dar ese extra y generar resultados extraordinarios? En nuestra compañía nosotros no vendemos prácticas. Yo no empecé diciéndoles que vendemos prácticas, empecé diciéndoles cuál es nuestro propósito. Nosotros vendemos oportunidades para que la gente realice su potencial. Y en cuanto a eso, precisamente hoy hicimos un ejercicio de propósito y cuando yo escuchaba al equipo, el equipo no se rinde. Yo veo un equipo que quiere darle voz a otras personas, que verdaderamente quiere cambiar al mundo. Y yo quiero dejarlos hoy como con ese mensaje porque también es importante que identifiquemos cuál es el propósito de cada una de nuestras compañías y cómo se lo estamos comunicando a los colaboradores, a nuestros clientes, porque seguro que los resultados van a ser totalmente diferentes, van a ser extraordinarios. Joana, qué interesante. Justo tenía una pregunta respecto a eso, porque te iba a preguntar, bueno, ustedes transformaron rápidamente este servicio que era presencial, que era estos viajes de estudio, ¿no es cierto?, a algo digital, pero bueno, tú diste en el clavo, yo creo que respondí a mi pregunta sobre cómo mantienes a tu equipo demasiado activo, que no pierdan el interés, que además en plena pandemia, donde cambiaron completamente nuestras condiciones de trabajo, ellos lograran volcarse a lo digital. ¿Está el propósito ahí detrás? ¿Qué más? ¿Qué otra receta podría servir para que ese equipo sea tan activo y reaccione de manera tan rápida? Sí, el propósito es la base, pero también algo que nos sirvió mucho fue la transparencia y la comunicación constante. Estábamos en una crisis y estábamos haciéndole un monitoreo permanente y comunicación permanente al equipo para que fueran parte de la solución. Y eso creo que ha sido fundamental para nosotros, el invitarlos a que sean parte de la solución y que juntos construyamos, porque llegamos a un punto que era muy crítico, donde si no dábamos lo mejor de nosotros, pues quizás no estaríamos en este momento todavía en el mercado. Muchos competidores salieron del mercado y
y eso fue fundamental también, en la parte de la colaboración. Eso es algo que también no lo traje como tendencia, pero debería haberlo traído, y es el colaborar con otros startups, con otros emprendimientos, con otras empresas, con los proveedores, o sea, es un tema también de muchísima colaboración, de salir adelante juntos, porque no estamos solos. Y el impacto que tenemos nosotros, por ejemplo, como compañía, tenemos muchísimos proveedores, muchas empresas aliadas, a muchas de ellas también con nuestros propios practicantes les estábamos ayudando a innovar, a salir a nuevos mercados, a mejorar la competitividad de la compañía. Y cuando la gente sabe que está haciendo una contribución positiva al mundo, de cierta manera, aunque suene eh, como muy soñador, pero todos podemos cambiar el mundo, aunque sea una persona a la vez, una empresa a la vez, y eso es lo que yo creo que en nuestro equipo hace que den sus resultados extraordinarios. Gracias por esa respuesta, Joana. Michelle, quiero encadenar esto mismo, esta conversación, y preguntarte un poco por los liderazgos, porque hemos hablado de colaboración. Para que exista esa colaboración real, tiene que existir líderes que estén dispuestos a generar esa colaboración. Muchas veces puede que no estén ni siquiera dispuestos a colaborar con el mismo sector privado, entre el sector privado, que hemos visto que eso ha ido dando buenos resultados, más allá de lo público, lo privado, las ONG. ¿Cómo también se pone en jaque los liderazgos hoy día, más allá de el uso de la tecnología, también en una sociedad que hoy día se identifica mucho más con las comunidades que con lo que conocíamos antes como la estructura, ¿no? Social, la estructura política, la estructura ideológica, etcétera? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que la gran diferencia es que hoy día tenemos una sociedad que reconoce sus derechos y como reconoce sus derechos los hace valer. Y en ese sentido, lo que nos cuenta Joana es increíble porque es lo mismo que vimos acá en una situación quizás un poco distinta, que es cuando tú tienes un ataque a algún bien, ¿no es cierto? Nosotros lo vimos en forma contraria y yo lo he estudiado, digamos, en términos de lo que pasó el 18 de octubre, cuando tuvimos los grandes saqueos, cuando tuvimos, ¿no es cierto?, grandes incendios. Las empresas que tenían a sus trabajadores, en que los trabajadores se sentían parte de la empresa y no usados por la empresa, fueron ellos los que salieron a defender sus bienes, los que salieron a defender lo que ellos sentían que era de ellos. Y en ese sentido, un liderazgo desde la empatía, un liderazgo desde el hecho de que tus trabajadores son reconocidos como lo más importante para que tu empresa funcione, es importante. Muchas veces ni siquiera tiene que ver con que sean los mejores sueldos de mercado si no tienen un trato digno internamente. Y por lo tanto, es lo que nosotros en Chile llamamos el trabajador que está camiseteado, ese que se siente parte de. Eso es lo que quizás Joana vio, porque de alguna manera, cuando tú ves que estás arriba de un barco y que te puedes hundir, si tú sientes que el barco también es tuyo, que tu familia no solo es tu familia nuclear, también es tu familia, la gente con que estás todos los días trabajando, probablemente esa capacidad de reaccionar y cooperar entre todos para ayudar a salvar ese barco genera una diferencia gigantesca. Y esto no lo digo desde la economía, sino lo digo directamente desde lo que yo creo que es la experiencia de haber trabajado muchos años y ver cómo distintas situaciones se resuelven de distintas maneras en función de quién es el líder y cómo lleva ese liderazgo. Le quería preguntar a Ricardo si quería complementar algo respecto a los liderazgos, me imagino que también lo has vivido de cerca, no solamente en tu organización, sino también en las otras con las que se han ido vinculando, ¿no? Sí, definitivamente, cuando hablamos de liderazgo, muchas veces tenemos que identificar qué tipo de líderes son los con los que estás trabajando y cómo también entender los diferentes liderazgos dentro del propio equipo, ¿no? Porque muchas veces hay, digamos, formas diferentes de trabajar con estos distintos intereses o motivaciones que pueden tener
Entonces, algunos es un liderazgo mucho más intuitivo, en otros es un liderazgo mucho más práctico, entonces es muchísimo que entender, ¿no? Y obviamente cuando ya hablas de esta vinculación con Estado, ya la cosa y el panorama cambia totalmente, entonces es súper importante poder entender cómo y con quién estás trabajando, porque finalmente para hablar muchas veces de reactivación, de resiliencia, de poderse adaptar al cambio, son los liderazgos también los que ayudan o quizás frenan esa adaptación. Tal cual. Me gustaría hablar un poco del talento. Yo creo que eso también es un punto bien importante cuando estamos pensando en la posibilidad de reactivar económicamente, ojalá una Latinoamérica que fuera como un gran continente, que funcionáramos casi, que ojalá entre todos coordinados, eso sería como por lo menos un sueño para mí. Pero cuando uno piensa en cómo seguir hacia adelante, en todo lo que hemos vivido, en cómo va avanzando la tecnología versus, no sé, legislaciones o regulaciones que van bastante más lento, ¿piensan ustedes que, por ejemplo, un camino podría ser una economía social, pasar, no sé, nosotros somos completamente economía extractiva en Chile, y uno piensa que quizás el talento podría ser una clave precisamente para pensar en una reactivación que sea un poquito más robusta? Partamos, no sé, con quién quiera empezar a contestarme? ¿Joana, quizás? Bueno, el tema del talento es lo que me apasiona y les quiero compartir algo. Precisamente hace solamente 2 semanas lanzamos una publicación de una investigación que hicimos con el MIT, donde hicimos unas encuestas a las mejores empresas Fortune 500 del mundo, entre The Intent Group, mi compañía, y MIT, para entender cómo están estas empresas, cómo y dónde están estas empresas reclutando, atrayendo, haciendo el onboarding y reteniendo a su talento emergente. Y salieron unos temas muy interesantes, por ejemplo, que contratan principalmente en Estados Unidos y en Europa, que combinados son el 14% de la población mundial. Entonces, nuestra oportunidad es enorme porque ¿dónde está ese otro 86% al cual pertenece América Latina, por ejemplo, para tener acceso a oportunidades laborales en compañías top del mundo? El talento es fundamental. Por otro lado, también las empresas quieren mayor talento diverso, talento que no venga solamente de estos lugares, pero no saben cómo administrarlo, no saben cómo liderarlo en general, porque hablamos a veces mucho de diversidad, de inclusión, pero cuando tenemos un equipo diverso, mi equipo es muy diverso, pero no tenemos quizás las herramientas para integrarlos, para sacar lo mejor de cada uno, para que cada uno pueda como trabajar con sus fortalezas, entonces ahí se complica un poco la situación. El talento, sin lugar a dudas, es una parte fundamental para el crecimiento y para no solo la reactivación, sino para el crecimiento. Y se está invirtiendo muchísimo en talento, sobre todo que tenga un poco de habilidades digitales, que no quiere decir que todo el mundo va a ser programador, pero sí cada vez más las personas empezar a conocer un poco más sobre eso o fortalecer las habilidades blandas, las habilidades de relacionamiento, de comunicación, de negociación, de trabajo en equipo, que quizás no nos enseñaron tanto o les hicieron tanto hincapié en nuestra educación, pero que hoy en día estamos viendo que son fundamentales para las organizaciones. Entonces ahí hay un gran campo para nosotros desarrollar. Hemos visto planes, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, de reconversión laboral, que son propiciados por las mismas empresas y que tienen que ver con empezar a asumir que la tecnología tiene que pasar de nivel de usuario a que realmente sepamos cómo funciona. Michelle, ¿cómo ves tú eso de poder pasar a una economía social? ¿Lo ves como posible o vamos a seguir mirando el Sí. commodity como nuestro gran... Yo creo que ahí, Elena, tengo que decir que estás repitiendo algo que se dice mucho en Chile, que somos una economía extractiva, y no es cierto. No, Nuestra economía tiene una gran parte de servicios y ha crecido en forma gigantesca la cantidad de servicios que entregamos, y los servicios no son extractivos, por cierto, son puro talento.
Y creo que en ese sentido Chile ha logrado de alguna manera mantener ese talento en Chile, pero ciertamente uno de los problemas con que contamos es que tenemos un Estado muy pesado, tenemos un Estado muy lento, como tú lo dijiste, como que el talento y la tecnología van a una velocidad 3 veces más rápida que cómo se mueven nuestras regulaciones y cómo se mueve nuestro Estado para permitirle a esa tecnología y a ese talento mantenerse. Por lo tanto, tenemos un desafío gigantesco en términos de cómo manejamos y cómo hacemos más eficiente y más eficaz este Estado para aprovechar esta beta grande que tenemos hoy día, que yo sé que es desconocida para la mayor parte de las personas. Uno cree que toda la economía es cobre, porque cuando uno lo mide, solo mide bienes y no mide servicios. Pero la verdad es que los servicios han crecido a una tasa mucho mayor que la tasa de extracción de minerales y la tasa de extracción de otro tipo de bienes. Así que la verdad es que es una economía escondida, pero es la misma economía que hoy día ha hecho que India haya crecido de manera gigantesca y ciertamente, especialmente para servicios, necesita saber manejar el talento y retener el talento, y para retener el talento hay que tener habilidades especiales. Por algo es que existen los Google, existen los Amazon y existen muchas otras empresas que queriendo ser Google y queriendo ser Amazon se quedaron por el camino. Oye, interesante lo que dice Michelle respecto a las mediciones, ¿no es cierto? Uno siempre ve que está ahí puesto el foco y le quería aprovechar de preguntar a Ricardo en los últimos minutos que nos quedan. Tú hablaste de los makers, que yo creo que también son, no lo voy a decir una especie, pero son un tipo de personas que aparecieron mucho más y fueron mucho más visibles durante esta pandemia. Así como el caso que tú nos contabas en Perú, acá en Chile también tuvimos makers notables, personas ligadas de alguna manera a la academia, personas que no estaban ligadas a la ciencia y que fueron y ayudaron, por ejemplo, a construir ventiladores acá en nuestro país, que fueron pero muy necesarios, importantes en el momento de la mayor urgencia. ¿Qué pasa con esas personas, con esos makers? ¿Cómo los relevamos y cómo también los ponemos en valor? Ahí lo que yo quisiera agregar es que justamente hablando de los makers y mezclando esta temática con el tema de los talentos, la industria de la manufactura 4.0 nos abre el panorama a una capacidad de captar talento global, porque el maker es esta persona que es capaz de diseñar, que quizás es capaz de programar, desarrollar, pero al mismo tiempo sabe imprimir en 3D, sabe manejar una cortadora láser. Entonces, todos estos medios tradicionales de manufactura que antes era, digamos, extractivo o pasar a la reducción de un bloque completo para darle forma, ahora más bien por deposición, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora con la manufactura 4.0 y los makers, el mundo se convierte en el laboratorio total, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos colaboraciones con, como mencionaba, con Italia, con España. Nosotros mandábamos el diseño desde Perú y ellos lo imprimían en España, lo imprimían en Italia. Trabajamos también con una colega en Chile, una gran persona, una gran profesional también, Daniela Retamales, que ayudó muchísimo también con el tema de protectores faciales. Mandamos diseños, ellos podían imprimirlo allá. Entonces, esto abre muchísimo, digamos, esta ventana de decir, oye, finalmente, ¿cómo es que la academia se puede complementar con esta onda, por decirlo así, maker, para poder dar un valor agregado que no necesitas quizás necesariamente terminar una carrera o tener el título para poder empezar a explorar cosas, ¿no? La manufactura 4.0 y el diseño digital abren una ventana muy grande como para poder explorar oportunidades rápidas, ¿no? Para el crecimiento laboral dentro de los distintos sectores, porque ahora hay hasta compañías mineras dentro de la parte extractiva que también están trabajando con makers para el tema de diseños, para el tema de exploraciones y no gastar o invertir sin antes haber probado en la computadora cómo va a quedar, ¿no? Tal cual. Oye, me podría quedar conversando eternamente con ustedes porque por Dios que está interesante esta conversación. Le quiero agradecer a Joana, a Michelle, a Ricardo por haber participado en este nuevo encuentro donde queremos aportar precisamente a pensar en la reactivación económica de una forma más positiva y donde tengamos todas posibilidades para desarrollar negocios, nuevos modelos de negocios para que tengan un impacto positivo para la sociedad y para el medio ambiente además de económico. Así que muchas gracias a todos ustedes, que estén súper bien. Oye, rápidamente, dejen su contacto, ¿dónde la gente los puede encontrar y contactar?
Empezando, sí, me pueden contactar, está en la web, trabajo en una empresa que se llama Dominus Capital, mlb@dominuscapital.cl. Joana. Bueno, en todas las redes estamos como @TheInternGroup o en LinkedIn, Joana Molina. Perfecto. ¿Ricardo? Bueno, nosotros nos pueden encontrar también en todas las redes, en todas, como Pixed Corp, Pixed. Ahí nos pueden encontrar como Pixed Corp. Y bueno, personalmente me pueden encontrar como Ricardo Rodríguez, tanto en LinkedIn como en Instagram y también en todas las redes que puedan haber. Perfecto. Oye, les quiero agradecer nuevamente a todos ustedes que han estado conectados con nosotros. Recordarles que se sigan inscribiendo siempre en este ciclo de encuentros digitales para emprendedoras, dueñas de pyme, de Chile, de Perú, de Latinoamérica. Recuerden que toda nuestra información está en www.me.cl y www.habla.com. Ahí van a recibir la información directamente en sus correos y, por supuesto, cordialmente las dejo invitadas a seguir a Mujeres Empresarias y Habla en las redes sociales. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén bien.